tal? ¿Cómo se encuentran todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes? Esperemos que bastante bien en este jueves 2 de agosto del 2012, ya el octavo mes. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes, SADCB, les da la bienvenida en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Pasen ustedes, tomen su lugar, porque ya comenzamos con el breviario de Arcano Informa de México, Latinoamérica y el mundo en el portal de arcanopolitico.com de Publicaciones Aldeanes, ADCB, que es posible mantener su línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente por la generosidad de sus donativos. Y sin más, pues nos vamos directamente al breviario. Londres, 2 de agosto. Ofrecieron 2 preseas, plata y bronce, las mexicanas Aida Román y Mariana Abitia, al enfrentarse en la final de tiro con arco en la justa olímpica de esa disciplina en Londres 2012. Naciones Unidas. ¿Sabía usted que Cape Town, Capazdas, Ecapa, Lecap y Capacaupunqui son todos nombres que designan la misma localidad? Designan a la Ciudad del Cabo. Estos temas son algunos de los que discute el grupo de expertos de las Naciones Unidas en nombres geográficos. Uno de estos expertos es ni más ni menos que la mexicana Susana Rodríguez. En la Ciudad de México declaró la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación improcedente la excitativa de justicia que le formuló la coalición Movimiento Progresista integrada por el Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, con el propósito de que ordenara al Consejo General del Instituto Federal Electoral la apertura de un proceso extraordinario de fiscalización. Entre otros aspectos, consideró la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que esa determinación no forma parte de sus atribuciones y facultades legales. Y ahí mismo, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se resolvió en su sesión pública del 1 de agosto 7 medios de impugnación relacionados con los resultados de la elección presidencial celebrada el 1 de julio, los cuales fueron desechados al acreditarse alguna de las causales de improcedencia, como la falta de legitimidad de los promoventes, la ausencia de firma autógrafa y el uso de una vía jurídica distinta a la reconocida por la ley para controvertir los resultados de esos comicios. En la misma capital de la República fueron encarcelados en México 4 generales, un teniente coronel y un mayor por delitos relacionados con el narcotráfico. El contexto político, los vínculos de uno de los acusados con el virtual presidente electo Enrique Peña Nieto del PRI y las irregularidades en los procesos de detención levantan sospechas y hacen pensar en una posible maniobra política. Ciudad de México, semblanza del general Tomás Ángeles Duajare, cercano al mexiquense Enrique Peña Nieto, virtual presidente electo. Guatemala, según datos de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP, en los primeros 7 meses del 2012 se han registrado los homicidios de 32 periodistas en América Latina, además de 4 desapariciones. 12 son mexicanos, 12 víctimas mexicanas. San Cristóbal de las Casas, se encuentran en riesgo los integrantes de las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en San Marcos, Avilés, de sufrir agresiones y el desplazamiento de su lugar de origen, advirtieron organizaciones protectoras de los derechos humanos. Montevideo, México sale mal librado ante el CEDAW, no reporta Interpress Service. Miami, entraron en pánico cuentavientes de 14,000 millones de dólares en bancos de Miami por la nueva regulación que obliga a los bancos a informar sobre intereses y activos que provienen
vienen del exterior, no quieren saber de dónde vienen y ya los llevaron a los paraísos fiscales. Londres anunció el banco HSBC esta semana resultados a la baja tras poner en reserva $2,000 millones para pagar la multa. El grupo financiero fue investigado por el Senado de Estados Unidos por negligencia en materia de lucha contra el lavado de dinero. En Washington ganó Ted Cruz, de origen cubano, la candidatura al Senado de Estados Unidos por el movimiento conservador Tea Party, la fiesta del té, venciendo al vicegobernador de Texas, David DeWolf. En Washington, los gobiernos de casi 2/3 de los 193 países miembros de la ONU tienen presencia en Twitter. Ya se vamos a dar en el noticiario de Arcano Informa quiénes son. En Arcano de Latinoamérica, en Brasilia, comienza este jueves con transmisión especial por televisión y 38 acusados en el banquillo. El Supremo Tribunal Federal brasileño, el juicio de un supuesto esquema secreto de compra de votos en el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que por cierto el mandatario pues está libre de cargos. Buenos Aires resolvió desde las 21 horas del viernes, sábado y domingo, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, medidas que se suma a la de la UTA para lunes, martes y miércoles. Resolvió parar desde las 21 horas, va a estar paralizada Buenos Aires. Guayaquil sostendrán este viernes los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Colombia, María Ángela Holguín, un encuentro en la ciudad de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, para revisar los vínculos bilaterales y fortalecer los acuerdos de cooperación. En La Paz, Bolivia, rechazó el gobierno de Evo Morales Ayma el informe de la Oficina Antidrogas de la Casa Blanca, que situó a Bolivia como segundo país productor de cocaína en la región. La DEA está molesta porque fue expulsada de Bolivia a Buenos Aires. En Argentina, el gobierno anunció que pondrá fin esta semana el congelamiento de los ahorros bancarios que se efectuó tras la grave crisis económica del 2001. Y nos vamos, querido arcano visitante, al arcano del mundo. Desde Frankfurt se reúnen este jueves los líderes del Banco Central Europeo en Frankfurt, Alemania, una semana después de que su presidente, Mario Draghi, dijo que el Banco Central Europeo hará todo lo necesario para preservar el euro. Por cierto, este jueves, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pues simplemente dijo que el euro es irreversible, pero no anunció medidas inmediatas para rescatarlo. El economista reconoció que el Banco Central Europeo considerará medidas no convencionales de política monetaria, como la intervención directa en el mercado de bonos, pero añadió que en la próxima semana se diseñarán las modalidades apropiadas para tales medidas. Naciones Unidas, cerca de 3 millones de personas en Siria necesitan antes de un año ayuda alimentaria, agrícola y ganadera, según una reciente evaluación llevada a cabo por las Naciones Unidas y el gobierno sirio. 600,000 necesitan ayuda alimentaria urgentemente. En Washington afirman las cadenas NBC y CNN que el presidente estadounidense, demócrata de ascendencia afroamericana en plena campaña de reelección, Barack Obama, firmó un documento clasificado que autoriza a los servicios secretos estadounidenses a brindar ayuda a los rebeldes para derrocar al presidente Bashar al-Assad. La Casa Blanca no desmintió la información. Damasco, por primera vez desde el inicio del conflicto, este miércoles estallaron combates entre el ejército y los rebeldes en los alrededores de los barrios cristianos de Damasco, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, el sudcoreano Ban Ki-moon, expresó su gratitud al gobierno de Irak por su colaboración en el traslado de cerca de 2,000 refugiados del campamento Nuevo Irak al campamento de Urrilla. Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, el sudcoreano Ban Ki-moon, acogió con beneplácito la adopción de la constitución provisional en Somalia y destacó que se trata de un momento histórico. Naciones Unidas, todos los países, especialmente aquellos donde viven comunidades del pueblo roma, los gitanos, más conocidos como gitanos, deberían recordar el holocausto sufrido por este pueblo, afirmaron dos
dos expertas de la ONU, la húngara Rita Isaac y el relator Mutuma Rutere. Bueno, fueron masacrados cerca de 1 millón de gitanos por los nazis. En el Arcano Ecológico, en Sydney, Australia, en los mares existe una criatura que puede medir hasta 5.5 metros de largo. Es el tiburón blanco. 5 recientes ataques de estos escualos en Australia han hecho que algunos políticos planteen la necesidad de revisar la protección que se le da al tiburón blanco. Nos vamos al arcano del arte y la cultura, en donde en San Marcos, Guatemala, nos reportan algo hermoso. Walter Pérez de León, estudiante de 3er año del Instituto Nacional de Educación Básica de la cabecera departamental de San Marcos, fue el ganador del concurso nacional de literatura infantil y juvenil, pero tiene algo especial este concurso porque fue en idiomas mayas. El ganador, este niño que defiende, Walter Pérez de León, las raíces, pues lo ganó con el trabajo literario Historia de la Vida, que narra sus propias experiencias. En Buenos Aires nos reportan que se convirtieron los festejos por la Pachamama en el mes de agosto en un punto de partida para un nuevo paradigma en las sociedades contemporáneas. Respetar a la madre tierra o ir a la devastación dejaron ya de ser un mero concepto folclórico o una festividad de pueblos antiguos. Es vigente. En París, el célebre Hotel Ritz de la Plaza Vendôme en París cierra sus puertas por 2 años para realizar trabajos de renovación. Y en el Arcano Deportivo en Londres disputará a las 8:30 del centro de México del sábado 4 de agosto su pase a las semifinales el seleccionado masculino de fútbol olímpico a Senegal. Se lo disputará a Senegal en los 30º Juegos Olímpicos en el estadio de Wembley, en Londres. Y allá en Londres nos reportan que se acerca Estados Unidos al primer lugar del medallero de las 30º Olimpiadas en Londres, China. Sigue manteniendo el liderazgo esta mañana con 30 preseas, 17 de oro, 8 de plata y 9 de bronce. Le siguen los estadounidenses con 29 galardones, 12 de oro, 8 de plata y 9 de bronce. Solamente cuentan las áureas. México descendió a la casilla 27 porque nada más tenía 2 de plata, pero ya sumó otra de plata y 1 de bronce esta mañana. Londres, la 5ª jornada de los Juegos Olímpicos, fue muy intensa y emocionante para Latinoamérica. Bueno, pues Venezuela tiene su primera medalla en esgrima. Estado del tiempo, Ciudad de México. Pronosticó para este jueves 2 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional de México que la onda tropical número 8 origina lluvias fuertes a muy fuertes sobre el occidente, centro y sur del país. Potencial de lluvias moderadas con actividad eléctrica en el norte y noreste del territorio nacional mexicano, además de la península de Yucatán. Bueno, pues esto y mucho más le tenemos preparado aquí en Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Otra forma de escuchar para ver el mundo. Desde algún lugar en la República Mexicana, transmitiendo en la cabina Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. No nos falle, les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo de México, en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeán, SADCB.